¿Qué tal? Saludos, clase o sesión 250, nuestra lectura guiada de la Biblia. Estamos leyendo el segundo libro de Crónicas. Hoy vamos a dar lectura a los capítulos 22, 23 y 24. 22, 23, 24. 24 un poco largo. Bien, hacemos nuestra oración como la hemos hecho en estos días. La oración más antigua que se hace a la Virgen María se encontró en un papiro egipcio hacia el siglo II en Egipto. En latín dice Subtum Presidium. En español, ustedes la saben con palabras más, palabras menos, pero es esta. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 23. El año séptimo, Joadá cobró ánimo y envió a buscar a los jefes de 100, a Azarías, hijo de Jeroham, a Ismael, hijo de Juan, a Asaías, hijo de Obed, a Masaías, hijo de Adaías, y a Elifaz, hijo de Sicri, concertando un pacto con ellos. Recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los cabezas de familia de Israel que vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo alianza con el rey en el templo de Dios. Joadá les dijo: aquí tienen el hijo del rey que ha de reinar, como dijo Yahvé, de los hijos de David. Esto han de hacer: un tercio de ustedes, así sacerdotes como levitas, los que entran el sábado, se quedarán de porteros en las entradas, otro tercio en el palacio real y otro tercio se situará en la puerta de la fundación, mientras que todo el pueblo entrará en los atrios del templo de Yahvé. Nadie podrá entrar en el templo de Yahvé fuera de los sacerdotes y los levitas que estén de servicio. Estos podrán entrar por estar consagrados, pero todo el pueblo tiene que guardar el precepto de Yahvé. Los levitas rodearán al rey por todos lados, arma en mano. Cualquiera que penetre en el palacio morirá. Solo ellos acompañarán al rey en su ir y venir. Los levitas y todo Judá hicieron cuanto les había mandado el sacerdote Joadá. Cada uno tomó sus hombres, los que entraban y los que salían de servicio el sábado, pues el sacerdote Joadá no exceptuó a ninguno de las secciones. El sacerdote Joadá entregó a los jefes de 100 las lanzas y los escudos grandes y pequeños del rey David, depositados en el templo de Yahvé, y apostó a todo el pueblo arma en mano desde el extremo oriental del templo hasta el extremo occidental, entre el altar y el templo, rodeando al rey. Hicieron salir entonces al rey, al hijo del rey, y le pusieron la diadema y las insignias. Lo proclamaron rey. Joadá y a sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡viva el rey! Cuando Atalía oyó el griterío del pueblo que corría y aclamaba al rey, se fue hacia la muchedumbre que estaba en el templo de Yahvé, miró y vio al rey en pie junto a la columna. A la entrada, a los jefes con sus trompetas junto al rey, a todo el pueblo de la tierra en júbilo y tocando las trompetas, y a los cantores que con instrumentos de música dirigían los cánticos de alabanza. Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: traición, traición. Entonces el sacerdote Joadá dio esta orden a los jefes de las tropas: háganla salir de las filas. Quien la siga será pasado a espada. Pues el sacerdote decía: no debe ser ejecutada en el templo de Yahvé. Le abrieron paso y cuando entró en el palacio real por la puerta de los caballos, allí fue ejecutada. Entonces Joadá celebró alianza con todo el pueblo y el rey, por la que el pueblo se convertía en pueblo de Yahvé. Acudió después todo el pueblo al templo de Baal. Lo derribaron, hicieron pedazos sus altares, imágenes, y a Matán, sacerdote de Baal, lo mataron frente a los altares. Joadá puso centinelas en el templo de Yahvé a las órdenes de los sacerdotes y levitas de David, que David había distribuido en el templo de Yahvé conforme a lo escrito en la ley de Moisés, para ofrecer los holocaustos con alegría y cánticos, según las disposiciones de David. Puso porteros junto a las puertas del templo de Yahvé para que no entrara ninguno que por cualquier causa fuera inmundo. Tomó después a los centuriones, a los
notables, a los dirigentes del pueblo y al pueblo entero del país, y escoltaron al rey desde el templo de Yahvé, haciendo entrada por la puerta superior del palacio real, y lo entronizaron en el trono del rey. Todo el pueblo del país exultaba de júbilo y la ciudad quedó tranquila. En cuanto a Atalía, había muerto a espada. Capítulo 24. Joás tenía 7 años al subir al trono y reinó 40 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Sibia de Berseba. Joás hizo lo recto a los ojos de Yahvé durante la vida del sacerdote Joadá. Este lo casó con 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto resolvió Joás restaurar el templo de Yahvé. Reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: recorran las ciudades de Judá y junten cada año plata en todo el Israel para reparar el templo de su Dios y dense prisa en ello. Pero los levitas no se dieron prisa. Llamó entonces el rey a Joadá, sumo sacerdote, y le dijo: ¿por qué no has tenido cuidado de que los levitas trajeran de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo de Yahvé, y la asamblea de Israel prescribieron para la tienda del testimonio? Pues la impía Atalía y sus hijos habían arruinado el templo de Dios, llegando incluso a emplear para los Baales todas las cosas consagradas al templo de Yahvé. Mandó pues el rey que se hiciera un cofre, que fue colocado junto a la puerta del templo de Yahvé por la parte exterior, y echaron bando en Judá y en Jerusalén de que trajeran a Yahvé la contribución que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se alegraron y traían la contribución y la echaban en el cofre hasta que se llenaba. Cuando llevaban el cofre a los inspectores del rey por medio de los levitas, si veían que había mucho dinero, venía el secretario del rey y el inspector del sumo sacerdote para vaciar el cofre. Luego lo tomaban y lo volvían a su lugar. Así lo hacían cada vez y recogían dinero en abundancia. El rey y Joadá se lo daban a los encargados de las obras del servicio del templo de Yahvé, y estos tomaban a sueldo canteros, carpinteros para restaurar el templo de Yahvé, y también a los que trabajaban en hierro y bronce para reparar el templo de Yahvé. Trabajaron pues los encargados de la obra, y con su trabajo adelantaron las reparaciones del edificio, restituyeron el templo de Dios a su primer estado y lo consolidaron. Acabado el trabajo, entregaron al rey y a Joadá el resto del dinero, con el cual hicieron objetos para el templo de Yahvé, utensilios para el ministerio y para los holocaustos, vasos y objetos de oro y plata. Durante toda la vida de Joadá se ofrecieron siempre holocaustos en el templo de Yahvé. Envejeció Joadá y murió colmado de días. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho el bien en Israel con Dios y con su pueblo. Después de la muerte de Joadá, vinieron los jefes de Judá a postrarse delante del rey, y entonces el rey les prestó oído. Abandonaron el templo de Yahvé, el Dios de sus padres, y sirvieron a los troncos sagrados y a los ídolos. La cólera estalló contra Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. Yahvé les envió profetas que dieron testimonio contra ellos para que se convirtieran a él, pero no les prestaron oído. Entonces el Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote Joadá, que presentándose delante del pueblo les dijo: así dice Dios, ¿por qué traspasan los mandamientos? No tendrán éxito, pues, por haber abandonado a Yahvé, y los abandonará a ustedes. Mas ellos conspiraron contra él, y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio del templo de Yahvé. Pues el rey Joás no se acordó del amor que le había tenido Joadá, padre de Zacarías, sino que mató a su hijo, que exclamó al morir: véalo Yahvé y exija cuentas. A la vuelta de un año subió contra Joás el ejército de los arameos, que invadieron Judá y Jerusalén. Mataron de entre la población a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Pues aunque el ejército de los arameos había venido con poca gente, Yahvé entregó en sus manos a un ejército muy grande, porque había abandonado a Yahvé, el Dios de sus padres. De este modo los arameos hicieron justicia con Joás, y cuando se alejaron de él, dejándolo gravemente enfermo, se conjuraron contra él sus servidores. Por la sangre del hijo del sacerdote Joadá, lo mataron en su lecho y murió. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no le sepultaron en los sepulcros de los reyes.
Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simat, la amonita, y Josabat, hijo de Simrit, la moabita. Lo tocante a sus hijos, la gran cantidad de impuestos que percibe la restauración del templo de Dios se halla escrito en el Midrash del libro de los reyes. Amasías, su hijo, reinó en su lugar. Palabra de Dios. Bien, es la segunda vez que escuchamos la palabra Midrash. Ustedes la tienen ahí escrita, nada más no se pronuncia sin la H, aquí no aparece como Midrash, pero el nombre correcto es Midrash. Midrash son unos comentarios que hay sobre la palabra de Dios, análisis. Y existen otros que se llaman Agadá, pero hoy nos quedamos porque es la segunda vez que escuchamos esta palabrita, Midrash. Comentarios acerca de la palabra de Dios y de los acontecimientos. Bien, pues aquí continuamos con nuestra clase, con nuestra lectura guiada. Que estén muy bien, reciban bendiciones, cuídense mucho por favor. Estamos en semáforo verde, pero no hay que bajar la guardia.